¿Qué significa el final de Eso 2? Al fin se estrenó la segunda parte de la adaptación moderna de uno de los trabajos más famosos del escritor Stephen King, It 2 o Eso 2, trayendo de nuevo a la pantalla grande las ingeniosas maneras para asustar del payaso Pennywise. Al ser la segunda parte de esta famosa novela y serie de televisión, tuvo su final, pero dado al material fantástico con el que la película trata, seguramente muchos se estarán preguntando qué significa el final. Para eso es este video de Oasis Geek, para intentar entender los últimos sucesos en Eso 2. El grupo de los perdedores se reunió después de 27 años en su pueblo original de Derry, como lo prometieron la última vez que estuvieron juntos después de vencer a Pennywise tantos años atrás, como contingencia en el caso de que no lo hubieran derrotado definitivamente y volviera. Y eso era precisamente lo que estaba pasando. Personas estaban siendo encontradas sin vida y otras desaparecidas, lo que hizo que Mike los contactara. Mike era el único miembro que se había quedado en Derry y era el único que se acordaba de lo que había pasado con la criatura de Eso. Los demás no tenían recuerdos de su niñez, y Mike les explica que contra más las personas se alejaban de Derry, su memoria del pueblo desvanece más. Esto debe ser un mecanismo de defensa de Eso, y explica en parte por qué puede seguir su racha de crímenes y por qué no tenían tanta atención mediática. A pesar de que los demás, cuando comienzan a recordar, se quieren ir, Mike les dice que encontró la manera de detener a Pennywise y acabarlo de una vez y por todas, con un antiguo ritual que le enseñaron unos nativos llamado el ritual de Shot. El ritual de Shot es una batalla psíquica de voluntad, esperanza e imaginación entre dos fuerzas opuestas combatientes en el multiverso. Porque como se nos muestra en la película, Eso no era una criatura de este mundo, pero además de caer a la Tierra en una especie de meteorito, él venía de aún más allá y venía de otra dimensión. En este caso en la película, era una batalla entre la criatura Eso y los integrantes del grupo de los perdedores. Era la única manera en la que podían detener a Pennywise, porque era la manera en la que se batallaba en la dimensión de donde él viene. Una dimensión diferente a la de la Tierra, con reglas diferentes. El grupo de los perdedores tenían que usar su ingenio y voluntad para imaginarse cosas que sobrepasaran la voluntad de Pennywise. En la primera película de Eso, cuando el grupo de los perdedores le estaban dando golpes a Pennywise, su confianza era mayor que la del payaso, y en ese momento creían que le iban a ganar, por eso lo estaban lastimando y pudieron vencerlo. En cambio, Eso comenzó a sentir miedo de que realmente iba a perder y que se iba a tener que ir a invernar sin su última comida. Ese temor que estaba sintiendo fue el que lo hizo dejar que lo lastimaran. En ese momento, la convicción y la voluntad mental del grupo de los perdedores era mayor que el de la criatura de Eso, y por eso perdió. En ese momento estaban haciendo el ritual de Shot sin saberlo. Y en la serie original de televisión de los 90, primero Eddie lo puede lastimar con su inhalador porque en ese momento él estaba creyendo que era ácido de batería, así que afectó al payaso como el ácido de batería lo hubiera hecho, y después Beverly lo hiere con un pedazo de plata porque creían que eso le iba a lastimar en ese momento. Esa debe ser la razón por la que el payaso Pennywise usa tantos engaños y artimañas para asustar a sus víctimas, en vez de ir directamente por ellas. Él necesita tenerlas en un estado mental débil, asustados, para que no puedan tener la fuerza de voluntad de dañarlo, para que siempre estén asustados de él y él pueda lastimarlos, porque si lo contrario ocurre y los que lo van a atacar tienen una mayor voluntad que él es el que saldría herido. En la novela original, de donde la serie de televisión de los 90 y estas nuevas películas es basada,
Es Bill el que descubre el ritual de Shot después de viajar al multiverso y encontrarse con Maturin, una de las entidades del universo de donde viene eso, quien se lo enseñó, porque era la manera en la que Maturin y eso, siendo enemigos, batallaban. Maturin es la famosa tortuga en la mitología de los libros de Stephen King, uno de los 12 guardianes de los rayos que sostienen la Torre Oscura, existiendo desde antes de la creación misma. Maturin era amable, sabio, cariñoso y gentil con los humanos. Maturin se decía que se mantenía constantemente dentro de su caparazón, durmiendo, y que era rara la vez que salía para algo. Una de las ocasiones en las que salió de su caparazón fue cuando tuvo una indigestión que lo hizo vomitar y crear el universo. Después de eso, se retractó de nuevo en su caparazón. A pesar de que habían rumores de que iba a tener una aparición en esta película de Eso 2, no lo hizo. Sin embargo, al igual que en la primera, tuvo una referencia muy obvia con una figura de una tortuga en un salón. Toda esta conversación de multiversos y seres poderosos en forma de tortuga es extraño para la película que se presentó en pantalla, pero es en efecto lo que está detrás de los eventos que están sucediendo y con eso. Y es a lo que está relacionado las 3 esferas luminosas que vimos al final de la película. 3 esferas que se rodeaban una a la otra detrás de la garganta de eso y que hacían que cualquiera que las mirara entrara en un estado paralítico. Esta era la esencia misma y la verdadera forma de la criatura de eso. Y se ve así porque no es de este mundo, ni siquiera de este universo. A pesar de que, como vimos en la película, llevaba ya en el planeta Tierra muchos años, eso es original de una dimensión, o más bien vacío, fuera de las regiones del espacio, llamada el macroverso. Su nombre real y especie es llamada Deadlights, o luces sin vida, pero muy pocos saben de esto, y son las luces que el grupo de los perdedores estaban intentando contener con el ritual de Shot. Esas luces eran una forma antigua y misteriosa de energía, original de ese macroverso, y son recurrentes en los trabajos de Stephen King. Una mirada a esas luces podía causar la pérdida de la vida o la locura permanente. En la serie de televisión de los 90, Henry Bowers vio las luces después de su intento fallido de acabar con Stan y por eso terminó loco. Algo que vimos en esta película, estando él en un manicomio. Para el final, primero intentaron hacerlo pequeño haciendo que los persiguiera por los túneles para forzarlo a que tuviera que reducir su tamaño, pero cuando esto falló, tuvieron que utilizar el ritual de Shot que les había fallado antes, pero inconscientemente. Lo que les había dicho Mike de que había fallado porque no habían creído lo suficiente, sorprendentemente resultó ser la verdad y la razón por la que fallaron los nativos que lo intentaron antes. Comenzaron a lanzarle insultos a Pennywise proclamando que no daba miedo ni que era peligroso, lo que lo hace encogerse hasta ser poco más que una debilucha masa informe, y en ese estado logran arrancarle el corazón. Con Pennywise derrotado, su guarida comienza a colapsar y obliga a los perdedores a huir y dejar el cuerpo de Eddie atrás. Algo pasa después de la destrucción de Pennywise. La cicatriz producto del pacto que habían hecho cuando jóvenes desvanece. La explicación a esto puede ser porque esa cicatriz Pennywise la mantenía activa para hacer que ellos volvieran cuando él despertara de su hibernación, porque como él mismo dice en la película, estaba muy deseoso de volver a verlos, para acabar con ellos al fin y consumirlos. Mike, ahora satisfecho de que al fin la época de terror que había ocasionado Pennywise había acabado, decide marcharse al fin de Derry y ver el mundo. Richie regresa al puente donde había escrito en secreto las letras R más E, que significa Richie más Eddie, porque Richie estaba enamorado de Eddie y por eso le dolió tanto su partida. Pero también pasa algo más. Todos reciben una carta de Stan explicando que se había quitado la vida porque estaba muy asustado para volver a Derry,
y él sabía que no iban a poder derrotar a Pennywise si todos estaban vivos, pero no en Derry, así que él se eliminó él mismo para que todos fueran y pudieran vencerlo. Él, lamentablemente, como mencionaron en un momento en la película, era el que más miedo le causaba a Pennywise, y aún de él estar presente, el grupo quizás no iba a tener la convicción suficiente para poder efectuar el ritual de Shot efectivamente. La película no tiene una escena después de los créditos porque llegó al final del material de su fuente original, la novela It, pero aún así, eso está conectada al mundo más grande de trabajos literarios de Stephen King. Para más videos de tus series y películas favoritas, no olvides suscribirte a este canal y darle un me gusta a este video. Este fue Apolo 1138 para Oasis Geek.